Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos retomando nuestro camino de la Asamblea Arquidiocesana en un tiempo particular en el cual, bueno, también nos disponemos con medios particulares para el encuentro, la reflexión, la oración, el discernimiento. Vamos a compartir 3 videos que tienen que ver con los 3 ejes que hemos decidido para nuestro camino de Asamblea Arquidiocesana. El primer eje tiene que ver con el encuentro con Jesucristo vivo, uno de los centrales, te diría, porque en torno a Jesucristo se organiza todo lo demás, nuestra vida personal, comunitaria. Y te quería hablar entonces del encuentro. A mí me ha sucedido durante mi vida encontrarme con gente, conocer algunas personas que me han resultado significativas, importantes para mi vida, que me han aportado algo que hasta ese momento yo no tenía. Tal vez me daba cuenta de esta carencia, tal vez después del encuentro me di cuenta de algo que estaba necesitando y que todavía no había sabido detectar. Este tipo de encuentros siempre son profundos. Sentimos como si los corazones estuvieran bailando en un mismo ritmo, como si hubiera una especie de sintonía, de onda común que es profunda. Y esto nos sucede con el primer encuentro que tenemos con esta persona y con otros momentos que vamos compartiendo. De este modo surge un camino de amistad, un camino de amor. Me acordaba haciendo memoria de la primera vez que tuve que elegir un director espiritual, un consejero espiritual. No me resultaba fácil, hasta que escuché predicar a un sacerdote y con lo que él decía a mí me conmovió y pensé enseguida, tiene que ser este. Probé y realmente me fue muy bien, durante casi 30 años me acompañó y me llegó a conocer de forma tal que como nos conocemos con los amigos, a veces ni siquiera hace falta hablar porque los gestos, las miradas dicen mucho de nosotros mismos. Veamos entonces el encuentro con Jesucristo teniendo esto como telón de fondo. A veces este encuentro con Jesucristo comienza con una especie de fascinación, con un deslumbramiento. Hay algo que nos cautiva, que nos conmueve, que nos hace vibrar a fondo. Me acordaba los primeros discípulos, como nos cuenta el Evangelio de San Juan, Andrés y otro más, que después van y le dicen a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Un encuentro anhelado, deseado, incluso te diría en el caso de algunos de los apóstoles, como una especie de idealismo que tal vez en algún momento se iba a dar, pero hacía tantos siglos que se estaba esperando que, ¿cómo suponer que justo en ese momento?
hemos encontrado al Mesías, aquel que viene a colmar las aspiraciones de todo el pueblo y las aspiraciones de cada uno de ellos. A veces lo vamos descubriendo de a poco y el encuentro con Jesús no es de esa manera, no es al modo de una fascinación, sino al modo de un camino que vamos recorriendo y que va teniendo características particulares según cada uno de nosotros. Evocando otro pasaje del Evangelio, a veces es Jesús el que viene a nuestro encuentro, como en el caso de la mujer samaritana. Ella estaba esperando, iba ahí a sacar agua y es Jesús el que inicia el diálogo. O como en Zaqueo, que es él el que quiere ver a Jesús y se sube a un árbol. Y para que podamos ir meditando en casa o en el grupo, te propongo mirar el encuentro con los discípulos de Emaús. En aquel relato, en el Evangelio de San Lucas, vemos que Jesús se acerca y comparte el camino. Escucha los lamentos, las quejas, se abre a escuchar esa experiencia de decepción y de fracaso. Y hace el camino con ellos. Es Jesús el que toma la iniciativa. En este relato te diría 3 veces. Primero se acerca, después les explica las Escrituras, por último parte el pan. Como un proceso, un camino para llegar desde la ansiedad, las preocupaciones, al encuentro íntimo y personal que después se traduce en un encuentro vital con el resto de la comunidad. Es verdad, ha resucitado. El Señor nos invita en este tiempo de Asamblea Arquidiocesana a encontrarnos con Él. Nos dice la carta de San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. El Papa San Juan Pablo II sostenía que todo bautizado debía tener un encuentro personal con un Cristo vivo, auténtico y resucitado, de corazón palpitante, de ojos abiertos. Es un encuentro personal porque nos encontramos con una persona y es un encuentro que nos cambia la vida. Nadie puede seguir igual después que se encuentra con Jesús. Por eso tenemos que concluir, y a veces aunque nos parezca fuerte, que si después de haber conocido a Jesús nuestra vida no ha cambiado, es que a lo mejor no nos hemos encontrado personalmente con Él. Sabemos mucho sobre Jesús, conocemos sobre Él, pero ¿hasta qué punto lo conocemos a Él? Este encuentro con Jesús tenemos un montón de ejemplos en la palabra de Dios, en los evangelios. Recién el Padre Jorge te compartía el encuentro con los discípulos de Emaús. Yo también te propongo que busques otros encuentros con Jesús para ver si se dan estos pasos o estas consecuencias que implica el encontrarse con Él. Un encuentro con Jesús, decíamos, que es un encuentro que conduce a la conversión. De hecho, Él cuando comienza a predicar, las primeras palabras que pone el Evangelio de Marcos en su boca es: conviértanse y crean. Convertirse no es acomodar 3 o 4 cositas que no están bien. Convertirse es tener una orientación radicalmente distinta de nuestra vida, en donde ahora, a partir de ese encuentro, sea Jesús el que configure absolutamente todo. Acordate de la samaritana, por ejemplo, los mismos discípulos de Emaús. Zaqueo, cómo fue fuerte este encuentro con Jesús, que cambió radicalmente su vida. Leví o Mateo, que tuvo la capacidad el Señor de transformarlo de recaudador de impuestos en un apóstol. Un encuentro con Jesús también es un camino para la comunión. Cuando Jesús te encuentra y te llama, no es para que vivas tu fe de una manera solitaria, es para que también la compartas con otros hermanos. De hecho, por ejemplo, los discípulos de Emaús
después que se encontraron con Jesús resucitado, con un Cristo vivo, sintieron la necesidad de volver hacia la comunidad de Jerusalén, de la que se habían ido decepcionados y desesperanzados, para anunciar a los hermanos ese encuentro con Jesús. Encontrarse con Jesús también es un camino hacia la solidaridad, porque el mismo Jesús, cuando comienza su misión evangelizadora, hace que decir en voz de profeta Isaías: el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres. Ellos son los primeros a los que hay que dirigir el mensaje de Jesús. Fíjate en el encuentro con Zaqueo, cómo Zaqueo resueltamente cambia de vida y dice: si voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, cuando la ley marcaba solamente un 20%, y si he hecho algo malo, voy a dar el cuádruple de lo que tengo. Esto quiere decir, según la ley de Moisés, que Zaqueo estaba admitiendo que era un ladrón, que había robado. Esa solidaridad hace que yo no me encuentre con Jesús y me quede sin ningún tipo de reacción ante las necesidades de los hermanos. Y otro encuentro, y el encuentro con Jesús también implica un camino para la misión. Fíjate que en la palabra de Dios los encuentros con Jesús siempre son multiplicadores de otros encuentros. Andrés se encuentra con Jesús y va a buscar a Pedro. Felipe se encuentra con Jesús y va a buscar a Natanael. La samaritana se encuentra con Jesús y va a buscar a sus paisanos diciendo que había encontrado al Mesías. El encuentro personal también hace que salga el encuentro de otros, no por un proselitismo, sino con la convicción que también el otro tiene el derecho y la posibilidad de vivir esa gran gracia que ha sido encontrarme personalmente con Jesús. Por eso, como digo, no es proselitismo, sino que es evangelización. Muchas veces las personas, los grupos, las comunidades no han tenido una experiencia de un encuentro personal, vivo y profundo con Cristo. Y por tanto, viven su fe de una manera a veces demasiado intimista, no compartiéndola tanto con otros, no sintiéndose de alguna manera llamados a la solidaridad, y a veces por vergüenza o por respeto callan el efecto que produjo en sus vidas el encuentro con Jesús. También en nuestra iglesia hay espacios que fomentan sin duda el encuentro con Jesús, pero a veces lo hacen de una manera tan sentimentalista que eso queda simplemente en un barniz. No transforma, impacta, conmueve, pero no cambia la vida. Por eso tenemos que procurar que nuestros encuentros con Jesús y los que procuremos como iglesia para otros sean encuentros trascendentales, encuentros que nos inviten al seguimiento de Jesús. Por eso es importante que volvamos a motivar nuestro propio encuentro con Jesús, volvamos a tener nuestro propio encuentro con Jesús y así nuestro propio encuentro sea multiplicador de otros encuentros. No puede quedar nadie sin conocer que Jesús está vivo. Dios te bendiga. Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús el Dios hecho hombre, el profeta el servidor. Una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformador.